Jesús. Señor Jesús les bendiga a todos. Bueno, en esta mañana saludo muy especial al hermano Gerardo y su digna esposa, la hermana Mari. Gracias a Dios. Y a todos ustedes, hermanos, Iglesia del Señor aquí en el centro. A mi familia, la hermana Doris y el hermano Galis, mi cuñado. Me alegra mucho poder estar esta mañana aquí y poder compartir con ustedes lo más grande, la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Bueno, vamos a leer un texto ya que estamos bien. Y allá donde leímos alternadamente, primera de Pedro 5, vamos a leer el verso 5 y 6. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este día tan bonito, ¿cierto? Amén. Está fresquito. Gloria a Dios. Bueno, también es cierto que ya me acostumbré al calor. Gracias a Dios, estamos aquí vecinos, aquí en Sabana de Torres. Y ya el calor se me hizo normal. Gloria a Dios. Dice la Biblia, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén, amén. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad. Bueno, estamos con mi hijo el menor. Gracias a Dios que está más grande que yo. Gracias a Dios. Me alegra, hermanos. Bueno, hacía días que no venía por aquí. Creo que desde el día que el hermano, bueno, a traer al hermano sí vine, lo que no vine fue a la posesión. Pero sí recuerdo que vine a traerlo, o bueno, a la hermana, porque el hermano se vino en moto de Santo Domingo. Y desde ese día no había venido. Gloria al Señor. Y qué bueno, hermanos, saber que en medio de luchas y pruebas y dificultades, el Señor nos ha sostenido de pie. Estamos de pie todavía, por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Amén. Seguramente no ha sido tan fácil, pero el Señor ha estado con nosotros. El Señor ha sido nuestro todo y seguirá siendo nuestro todo. Estos días que estamos, bueno, este año que estamos de celebración, yo le decía a los hermanos en Sabana, porque tuvimos una caminata muy bonita, y bueno, casi la mayoría de los hermanos ahí de las congregaciones de Sabana, casi creo que habíamos unas 1000 y pico de personas en el desfile, y bueno, yo decía, eso es muy grande, es muy importante, pero es más grande que Dios nos siga guardando. ¿Cierto? Que Él sigue estando con nosotros, porque la Biblia dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Y el trofeo no es decir, yo estuve en la iglesia, yo fui de la iglesia. No, el trofeo está en poder llegar, en poder cruzar la meta. Ese es el trofeo. Amén. Gracias a Dios, el poder cruzar la meta. Esa es la victoria. Ustedes oirían la anécdota, bueno, no es la anécdota, esa es la historia viva del ciclista que ya iba cruzando a la meta, pero sencillamente quiso mirar a su compañero y el otro le ganó y se llevó el premio. Se lo llevó, eso fue real, una noticia. Bueno, por eso la Biblia dice, corred de modo que lo obtengáis. Amén. Amén. Así que en este camino no podemos espabilar ni a la derecha ni a la izquierda, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, me decían que hable un poquito
historia. Y voy a decirles algo de la historia de la vida cristiana, cómo comenzó. Bueno, prácticamente yo era un niño de 10 añitos cuando por primera vez el Evangelio llegó a la casa. Yo recuerdo, en esos días estaba recién venido mi padre, mi madre, mis abuelos, de pagar una promesa en Chiquinquirá. Y entonces ellos habían ido, pero resulta que por el buen juicio de mi abuelo, hablando en términos irónicos, se le perdió la maleta a la abuela. Claro, en la misma borrachera en que se fue a pagar la promesa, en esa misma regresó y andaba perdido, hasta de la maleta anduvo perdido. Entonces una noche yo venía con mi papá, estaba muy niño, 10 años, y hubo un señor que lo abordó y le hablaba del Evangelio y hablaba del Evangelio. Yo no entendía, yo no sabía qué era eso. Uno lo miraba sencillamente, le están hablando de la otra religión. Pero ahí no me habló. Entonces, creo que ese otro fin de semana, supongo yo que él habló con el pastor, habló con algunos de la junta en esa época, y entonces el domingo por la tarde hacían culto de vereda y llegaron 3 personas. Entre esas, quizás algunos antiguos de aquí recuerdan a una hermana que era muy servidora aquí en la iglesia central de Barranca, la hermana Lucila Mantilla, algunos la recuerdan. Pronto, algunos de los antiguos recuerden, ella estuvo un tiempo y es esposa del hermano Manuel Mayo, que también es de aquí de Barranca. Ella es de la Purnia, paisana mía. Y entonces llegó ella con otros 2 hermanos que trabajan como con los jóvenes, uno era diácono, y le hablaron a mi papá del Evangelio. Mi padre ya venía tocadito, porque esa noche que le cuento de esa conversación, yo recuerdo que ellos hablaban ahí, era casi la medianoche, yo con sueño, pero igual estaban hablando. En fin, luego vino y lo invitaron al culto y mi padre se fue al culto. Yo recuerdo que arregló una linterna, se la echó al bolsillo y se fue el día martes. El día martes, es decir, culto de oración. No era a la vuelta, había que caminar más o menos 1 hora y media, 2 horas a donde estaba el templo. Pero el día miércoles mi papá ya era evangélico. Así. Es decir, Dios lo tocó esa noche, le hicieron una invitación, pasó al altar y se entregó al Evangelio. Estoy hablando de hace prácticamente 40 años. Porque este servidor, este año, dentro de 2 meses voy a cumplir 50 años de edad. Y desde ese tiempo estamos en el Evangelio. Entonces, bueno, a nosotros, sobre todo con mi hermano el mayor, nos daba mucha risa ver que al otro día él cerró los ojos para orar, para darle gracias a Dios por el caldito, la changuita, en fin, lo que Dios nos proveyó. Y nosotros era atacados de la risa. Porque mi papá estaba haciendo una cosa que era nuevo para nosotros. Pero gracias a Dios por este bendito evangelio. Los primeros días, yo les cuento a los que pastoreo, porque a veces los muchachos, y estamos en el año de la transición, es decir, de transmitir el conocimiento, cómo ha sido el desarrollo de la obra en Colombia, cómo ha sido el trabajo. Bueno, de los 80 años, prácticamente tengo la mitad, 40 años. Y algo tiene que contar, ¿cierto? Entonces, bueno, comenzamos los primeros días, nos llevaron al culto obligados, esa es la pura realidad. Escuchen, muchachos, jóvenes, nos llevaron. Yo no entendí el
papá ha sido, algunos lo conocen, un carácter un poquito duro, fuerte. Entonces él, o van o van. Así amablemente, o van o van. A veces uno no comprende lo que Dios hace y cómo lo hace. Vea, le digo esto a los papás y a los hijos. Esta no es la predicación, ahorita les voy a predicar. Pero miren cómo Dios en su época y de la forma que Él considere lleva su obra adelante. Esa no es la mejor forma. Pero yo le doy gracias a Dios porque Dios usó a mi papá aunque Él no sabía. Claro, Él fue borracho, parrandero, jugador, mujeriego y de todo. Cuando Él entiende el Evangelio, ¿qué quiso Él como papá? Que sus hijitos no fueran lo mismo que Él. Amén. Lo único es que Él no sabía cómo. Hoy, gracias a Dios, por la pedagogía que se va desarrollando en la iglesia. Porque entre otros, hoy tenemos profesionales. Ya la escuela dominical no es tan empírica como hace 40 años. Que yo también fui profesor de escuela dominical. No, ya hoy los profesores de escuela dominical son unos profesionales, tienen una pedagogía impresionante. Es decir, les están enseñando el Evangelio a los niños de tal manera de no imponérselo, sino que ellos se van enamorando de la salvación, se van enamorando del Evangelio. Entonces, les digo eso porque eso pasó. Mi padre se preocupó por no dejarnos salir del Evangelio. Y uno se mantiene ahí, a las buenas o a las malas. Uno se mantuvo ahí. Cuando yo tenía 16 años, decidí salir a buscar trabajo. Para ayudar en la casa. Para ayudar en la casa. Entonces me tocó decidir, ¿soy cristiano o me voy a hacer lo que todo el mundo hace? Y un día me tocó pararme a decidir. Oiga, ¿sabe que de tomar decisiones en la vida no es tan fácil? Yo les digo una cosa, una de las cosas que más me ha parecido dura en la vida es tomar decisiones. ¿Y sabe por qué? Porque usted no sabe cómo le va a salir. Usted corre el riesgo. Es más bonito cuando alguien toma una decisión por uno. Ah, usted fue el que tomó la decisión, usted tuvo la culpa. Tomar decisiones no es tan fácil. Pero a los 16 años salí a trabajar, obviamente con el permiso de ellos, salí a trabajar. Y entonces ya todo el mundo inconverso y usted es el único. Usted es la diferencia. Y entonces ya tuve que centrarme y decir, ¿qué hago? ¿Aprendo a ser mundano o sigo viviendo lo que me enseñaron hasta aquí, de los 10 a los 16? Y hermano, créame, no fui capaz. Ya me parecía, pero irme a bailar, irme a tomar, irme a hacer, no. Y irme a condenar, no, yo eso no lo voy a hacer. Como me hayan transmitido el mensaje es lo de menos. Aquí lo importante es que de los 10 a los 16 me enseñaron la palabra de Dios. Y yo dije, no, ¿sabe qué hice una tarde? Cogí la Biblia y al punto. Ya no estaba mi papá que me obligaba, ya no estaba mi mamá tampoco. Así que, pero no fui capaz de irme para otro lado. Instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo, olvídese que. Y si se trata de resbalar, hay algo que él no va a poder olvidar ahí. Y es que a él le enseñaron la palabra de Dios. Bueno, eso me ha traído durante estos 40 años prácticamente de vida cristiana. De vida cristiana. Me bauticé siendo joven, a los 15 años me bauticé, recibí el Espíritu Santo antes de ser bautizado. Era muy joven cuando comencé a servir. Me casé bastante joven también, a los 21 nos casamos con la novia que tenía mi esposa. Ambos somos del mismo modelo 67. Y hermano, aquí estamos sirviéndole al Dios vivo y verdadero. Y yo creo que Dios me seguirá guardando hasta que yo dé el último suspiro.
ya somos no solamente papás, sino también abuelos. Tenemos una nietecita de año y 2 meses. Hoy se quería venir conmigo. Se quedó llorando porque no la trae. Pero bueno, hoy no era el día de traerla, tocó un día de estos venir y traer. Hermanos, contentos con Dios por este bendito evangelio. Trabajé con los jóvenes, trabajé 4 años de auxiliar en el distrito. Estuve trabajando con los jóvenes local, maestro de escuela dominical. Luego llevamos un trecho, vamos para 28, casi ya 30 años de servir en el ministerio. Hemos pastoreado unas 7 iglesias, me parece a mí. Y aquí vamos con la ayuda del Señor. La gracia de Dios ha sido maravillosa con nosotros. Dificultades, sí han habido muchas dificultades, pero más grande ha sido el poder de Dios. Entonces, yo les digo esta breve reseña histórica y bueno, espero que sea de inspiración para mucho adolescente, joven, adulto, mayor, porque a veces cuando llega el problema uno piensa que a nadie se le han llegado problemas, sino solamente a mí. Antenoche estábamos aconsejándole a una pareja, eran casi las 11:30, 12 de la noche, y estamos con una parejita, y entonces yo les decía, yo también tuve problemas y he tenido dificultades, incluso de recién casados, uno tiene dificultades porque es el proceso del acople, de entrar uno a entenderse con su pareja. Entonces a veces piensan que los problemas es solamente a mí me tocaron los problemas. No, los problemas vienen a todos. El Señor no dijo que no vendrían problemas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido y Él es nuestro Dios, antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel. Bendito el nombre del Señor. Entonces, gracias a Dios, hace un mes estamos aquí en Sabana. Dios nos ha bendecido. Y gracias a Dios porque esta mañana estamos aquí. Y agradezco a Dios su misericordia. Bueno, en la casa somos 11 hijos, todos en la iglesia, todos casados en el Evangelio, en el Señor. Por ahí hubo una que se saltó la cerca, se casó con un inconverso, no le ha ido bien. Bueno, lastimosamente, y bueno, pero hermanos, el Señor ha sido bueno con nosotros. Y yo creo que Dios nos seguirá guardando. Entonces, familias, padres, hijos, sigamos adelante. Uno siente, yo en estos 20 y tantos años, 27 años largos que tenemos de ministerio y con el tiempo de asistente prácticamente 30, algo más de 30 años, pues uno siente que ya entra en otra etapa. También ya no soy el adolescente, el preadolescente o el niño de hace 40 años, no, ya soy el adulto de 50 años. Entonces uno siente que entra en otra etapa, pero hay una generación que debe saber lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y yo les aconsejo a los tiernos de edad aquí, préstenle atención, porque si no ustedes tendrán que repetir quizás amargas experiencias y duras experiencias y feas experiencias. Entonces es mejor que le presten atención y un día ustedes dirán gracias a Dios porque nos contaron cómo fue el camino que se presentó, cómo sortearon problemas, y aquí vamos nosotros ahora sorteando la situación. Pero eso sí, confiados que el que nos ayudó ayer nos ayuda hoy y nos seguirá respaldando mañana también. Alabado el nombre de Jesús. A mí me alegra mucho por el hermano Gerardo y la hermana Mari. Gracias a Dios sé que han trillado duro y parejo, y me alegra por verlos así de flamantes, de fortachos, porque no queda, cuando van dando los años comienza a sentir. Yo fui directivo 7, 8 años y uno va y viene
Y no crea, cuando uno deja de ser directivo, uno dice, uy, esto es más pesado de lo que yo me imaginaba. Claro, la media madrugada lo lleva uno, a veces la medianoche lo trae, y uno pues está feliz sirviéndole a Dios. Cuando uno deja de ser directivo, uno dice, oiga, ese trabajo es más duro de lo que yo me imagino. Claro, y uno siente el respiro. Y eso es ser pastor. Ustedes saben cuál es el segundo trabajo en el mundo que genera más estrés. ¿Ustedes saben cuál es? No, se lo cuento. El trabajo de ser pastor. ¿Sabían ustedes eso? En el mundo, según las encuestas mundiales, el segundo trabajo que genera más estrés en el mundo es ser pastor. Y yo lo creo. Yo lo creo. Porque, hermano, no es fácil. Vea, con la iglesia sucede lo que a veces no pasa con la misma familia. Con la misma familia. Vea, mi hermana vive aquí y en el año, ¿y cuántas veces he visitado? 2, por ahí. Una vez pasé, ¿de dónde venimos? De Medellín, pasé y la saludé de carrera. Como 2 veces. Esta es como la tercera vez, me parece. En año y medio. Y no estamos lejos, estamos a 1 hora literalmente. Y apenas 3 visitas. Y eso así, de médico, rápidas, corriendo. Pero a los hermanos estamos pendientes el martes, jueves, sábado, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Ahora estaba pensando aquí, porque estaba lloviendo por sábado y irían los hermanos a la dominical. ¿Me comprenden? Y aunque a veces se vuelve tan normal, hermano, realmente, cuando va pasando el tiempo, para uno ese texto dice, la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quien tiene que dar cuenta. Oiga, y es que eso se le mete uno al alma. El hermano no vino. Fulano no vino, oiga, me faltó. Bueno, hace 3 días eran las 12:30, estamos con mi esposa con una parejita. Los demás hermanos solamente ya saben la parejita. Los demás, pues, uno no dice, uno no hace alarde que hermano me llegaron las 12 de la noche, no. Pero así es. El trabajo pastoral no es tan fácil. Pero qué bueno. Y dichosos los que oran por sus pastores. Los que quieren a sus pastores, los que colaboran. Y de eso vamos a hablar un poquito esta mañana. Vamos a hablar de un tema bien interesante que me han dado para desarrollar esta mañana. Y hermanos, les pedimos esa oración por todos los pastores. Necesitamos sus oraciones. El pastor, la esposa, la familia pastoral necesita, bueno, primero sabiduría, salud. Hasta dormir bien necesita uno. Cuando uno se acuesta y no duerme, ay hermano, qué noches tan largas, ¿cierto? ¿Alguno aquí se ha desvelado alguna vez? Ay, qué cosa tan fea. ¿Alguna vez se le ha quitado a usted las ganas de comer? Bueno, todo eso pasa. Pero hermano, qué bueno cuando el Señor nos fortalece. Que Dios nos siga ayudando a todos. Bendito sea Dios. Bueno, gracias también por invitarme, me alegró mucho. Y me alegra mucho el poder estar aquí en esta hermosa mañana. Vamos a predicar la palabra porque ustedes no salen a las 2 de la tarde, ¿cierto? No, ustedes salen, ¿a qué hora almuerzan aquí? Gloria a Dios. Cuando fui pastor en Chima, por allá ellos a las 9 de la mañana se comen el puntal que llaman. Carne asada, yuca, picante y fresco. Ese es el puntal. Y almuerzan por allá a las 2. Yo no sé si aquí hicieron puntal hoy. No. Bueno, te toca predicar ligero. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, el tema en esta mañana, humillados ante Dios. Ese es el tema esta mañana. Y vamos a hablar hasta donde nos dé el tiempo. Yo estaba leyendo estos textos
pensando quise centrarme en dos cosas que son trascendentales en el texto. Gloria a Dios. Amén. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Amén. Hay dos principios en estos textos que no podemos nosotros prescindir de ellos. Hay cosas en las que uno puede prescindir. Si no lo toma no pasa nada. Sencillamente usted pudo prescindir de eso y no pasó más nada. Pero ¿sabe que cuando hablamos de estos dos principios, y los voy a mencionar, uno es la sujeción, ese es un principio, y otro la humildad, ese es otro principio. Y les digo sinceramente que son dos principios que el cristiano no puede prescindir de ellos. No puede prescindir de ellos, porque el prescindir de esos principios nos va generando una connotación supremamente delicada que nos va a afectar directamente la relación con Dios. O sea, ese es el problema, que nos va a afectar la comunión con Dios y nos va a afectar la comunicación con Dios. Porque aunque parecen las dos expresiones iguales, no son iguales. Tener comunión con Dios es una cosa y tener comunicación con Dios es otra cosa. Y las dos cosas son tan necesarias en la vida nuestra como cristianos. Gloria al Señor. Usted ve el desarrollo de las personas que no han entendido el Evangelio, no tienen comunión con Dios, ni tienen comunicación con Dios tampoco. Pero el cristiano, permítame decirle, no puede ser cristiano si no tiene comunión con Dios. Y si no tiene comunicación con Dios. Porque sería muy triste, en realidad, que, bueno, yo soy cristiano, pero lo de Dios a mí no me interesa, no me gusta, a mí de eso no me hablen, a mí no me sometan a eso, porque eso para mí no tiene importancia. Entonces, en síntesis, ¿qué sería? No es cristiano, porque no tiene comunión con Dios. Y sería fatal decir nosotros, no, yo soy cristiano, sí, pero yo clamo, Dios no me oye, Dios no me escucha, o no me hago escuchar, en fin. Entonces, algo muy parecido a lo de el sacrificio de los Baales, ¿cierto? Clamaron frenéticamente desde la mañana hasta altas horas del día y no hubo respuesta por ningún lado. Pero ¿eso será lo que Dios quiere? No, Dios quiere otra cosa. ¿Cuántos conocen el texto que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Porque si hay cosa importante y agradable para Dios, es que Él quiere tener comunión con nosotros y quiere tener comunicación con nosotros. Amén. Por eso Él nos habla. Por eso Él nos habla. Por eso le prestamos atención a la prédica. Porque la voz de Dios, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Por eso oramos. Cuando usted ora sencillamente por pasar el rato, o usted ora con el anhelo de que su oración tenga respuesta. ¿Cierto que ese es el anhelo de todo? Y qué lindo cuando usted levanta sus manos y tal vez sin decir muchas palabras usted comenzó a sentir gozo y alegría en su alma. Alabado es el nombre de Jesús. Entonces, no podemos prescindir de estos dos principios. No son opcionales. No, voy a ver si los tomo. No puede ser así. Y les digo y les hablo de esa manera porque estamos en un año
transición de conocimiento. Gloria a Dios. Donde muchos de nuestros jóvenes mañana van a ser nuestros pastores. Nosotros con mi esposa planeamos, no sé si lleguemos allá o no alcancemos, o nos pasemos unos días más, que planeamos por allá a los 60, 63 años, entregar, hacer uso del buen retiro. Eso estamos pensando. Vamos a ver. Pero si lo hacemos así, quiere decir que dentro de unos 12, 13 años, entonces alguien será mi pastor. Alguien será nuestros pastores. Seguramente alguna persona más joven, mucho más joven que nosotros, tal vez. Entonces se hace necesario que la generación que se está levantando también conozca que no se puede perder la comunión con Dios, ni se puede perder la comunicación. Es decir, que los principios que tenemos en la Biblia no los vamos a orillar ni vamos a prescindir de ellos, sino que los vamos a tener en cuenta. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros tendremos un pueblo sujeto a Dios, a las autoridades, y vamos a tener un pueblo humilde. Amén. Serán dos cosas. ¿O cómo quisiera usted que fuera? Tanto los que nos van a presidir mañana, los que van a servir en toda esta labor que se desempeña en la iglesia, ¿cómo quisiera usted que fuera? Pero tenemos la obligación, permítanme expresarme así, de transmitirles. Estamos en eso este año. A mí me ha llamado la atención ese programa del consistorio a lo largo y ancho del año. Y no sé, yo lo he tomado como de esa manera. Tengo la obligación, no solamente con mis hijos, pues mis hijos son los cercanos que tengo ahí, pero hay una congregación que estamos pastoreando, que estamos administrando, y sería muy triste que mañana o pasado mañana cualquiera de ellos que administramos, oiga, nos quedaron a media máquina. Sería triste para nosotros. ¿Por qué? Porque no hicimos quizás el trabajo que teníamos que hacer, no transmitimos lo que teníamos que transmitir. Pero hay cosas que es como un complemento el uno del otro. A mí me llama la atención, y algunas veces he predicado de San Mateo 28:20. El de San Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego dice la última parte. ¿Qué más dice el texto? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hermano, hasta el fin del mundo. Y yo en ese texto me encuentro con un compromiso o con algo complementario. Enseñen. Yo esa es la responsabilidad de uno como pastor, y a veces no es tan fácil. Enseñar no es tan fácil, porque enseñar tiene varias connotaciones. Usted no solamente decir un poco de palabrero, sino que su testimonio sea acorde. Alabado es el nombre de Jesús. Entonces tampoco podemos enseñar cualquier cosa. No, enséñenles que guarden las cosas que os he mandado. Guardar es la parte que le corresponde al creyente como tal, porque también hay quien oye y no coge nada, todas las deja pasar, ¿cierto? Bueno, eso no pasa por aquí en el centro, pasa por allá lejos, vamos a Bucaramanga, y la gente así. No, a veces sucede que nosotros oímos y no guardamos. ¿Y para cuándo hay que guardar? Ay, hermano, uno no sabe justamente cuándo es que más necesita echar mano del depósito. Les digo algo, hace casi 30 años, porque mi esposa es la menor de una familia de 11 hijos. Entonces yo me casé con la menor de esa casa. Y entonces yo le dije a la suegra, ya viuda y solita quedaba, y suegra, vámonos.
nos acompaña, está con nosotros, mismo nosotros digo la suegra, no, hijo, en estos términos me dijo, no me olvida. Digo, uno le sacan la muela cordal, la cordal es la última, ¿cierto? Y Dios no tiene que resignarse a vivir sin la cordal. Yo dije, bueno, gracias. Como dice, usted se llevó la última y yo ya estoy resignado a quedarme sola. Aunque le insistí y traté de convencerla, dijo que no. Pero cuando pasó el tiempo, ya no pudo estar sola. Y prácticamente los últimos 10 años de su vida ha estado con nosotros. Entonces, mire cómo a veces hay tiempos y hay épocas en los que en ese momento ella todavía corría, iba, venía, pero hoy que tiene 92 años ya no puede estar solita. Ya hoy llevándola al culto ya, tan pronto 5 minutos está en el salón y le da desmayo porque el estar en el conglomerado de personas le prohíbe el oxígeno al cerebro y se desmaya, no la podemos llevar. Entonces hoy está viviendo de las reservas. ¿Me estoy haciendo entender? En esa palabra que un día ella escuchó y atesoró, y bueno, lo que le decimos y transmitimos de Dios en la casa, porque vendrán días así. Amén. Hay que oír la palabra y hay que atesorarla, porque vendrán días donde ya no nos podemos valer por nosotros mismos, no será tan fácil. Entonces, qué bueno cuando nosotros le prestamos atención y nos damos cuenta que Dios está interesado en que nosotros oigamos la palabra y la atesoremos. Bendito el nombre de Jesús. Pero volviéndonos un poco al orden, no podemos nosotros salirnos del principio. No podemos, eso es lo que en esta mañana yo quiero tratar de transmitirles. Quizás no totalmente, porque el tiempo no alcanzaría. Pero al hablar de las dos cosas, yo sí quiero que ustedes esta mañana puedan analizar lo que realmente significa la sujeción. Alabado el nombre de Jesús. Cuando hablamos de la sujeción, a mí me ha llamado la atención, y saben, estaba pensando en los desajustes que a veces hay entre las parejas. En Efesios capítulo 5, versos 21 y 22 dice, someteos los unos a los otros. ¿Qué más dice? En el temor de Dios. Y el texto que sigue dice, las casadas estén sujetas ¿a quiénes? A vuestros maridos como al Señor. Amén. Entonces, vamos a hablar un poco a nivel general de lo que es someternos, sobre lo que es la sujeción. Y me llamó la atención este texto, y aquí tenemos papás, mamás e hijos. ¿Por qué cree usted que se dan los problemas en los hogares? ¿Dónde radica el problema? ¿Dónde radica la situación? ¿Por qué los hijos a veces se incomodan en la casa? Porque no se quieren sujetar a los papás. Es una locura. No, yo hoy domingo me están llamando tan temprano, si deberían dejarme dormir. Es el día de ir al culto, ¿cierto? Amén. Es el día de ir al culto. Entonces al muchacho se le hace difícil, y entonces el muchacho coge en ristre contra el papá y la mamá, y de pronto se lo piensa, ay, si yo tuviera un papá y una mamá que me comprendieran, pero me tocó este y esta mamá que no me comprenden. ¿Sabe cuándo el muchacho se va a dar cuenta qué era lo que estaba pasando? Cuando él sea papá. Pero el problema es que ya es demasiado tarde. Ay, no me doy cuenta, así me porté yo, sí, así me porté. Pero ya es demasiado tarde. Yo a los jóvenes les decía, uno no sabe qué es ser hijo hasta que no es papá.
Cuando uno es papá, entonces ahí sí el asunto es a otro color. Hay que trasnochar con los hijos. Se enfermaron y no vamos a llamar al vecino para que lo lleve al médico. No, mire a ver usted qué hace, papá y mamá. Amén. Estoy hablando un poco y más directamente ahora mismo con los hijos. Entonces, cuando uno es papá y uno dice, ay, así le tocó a mi papá y a mi mamá, y ojalá que digan, ay, usted era más enfermo, salía de la gripa, se escuajaba, salía de la escuajadura, entonces se golpeó, tocó correr para el médico, entonces se le curó la peladura, entonces le dio la rubiola, se le curó la rubiola, lo cogió el sarampión. Ay, hermano, ¿y quién estaba bregando con ese muchachito? Papá y mamá. Parece exageración, pero es la verdad. Pero el no someterse, oigan bien, eso le lleva a ser a veces indiferente, a ser grosero con el papá, con la mamá. Ay, yo no quiero. Ay, es que mi mamá sí molesta. A mí me toca ayudar en la casa. Bueno, y si no ayuda a hacer el trabajo en la casa, ¿quién entonces lo va a hacer? ¿Sabían ustedes que en la casa todos generamos desorden? Y permítanme una palabra un poquito más rústica. No estamos en semana de familia, pero oiga, Dios me puso a hablar todo esto esta mañana. Todos generamos mugre en la casa. Si hay que lavar un baño, ¿quiénes lo usan? Los que están en la casa. A lo mejor no se habla en el culto, entonces ¿dónde lo vamos a hablar? Digámonos aquí las verdades, ¿cierto? A veces nosotros nos comemos el dulce y el papelito va a cualquier lado, al piso. ¿Y quién lo tiene que recoger? Estoy hablando un poquito con los muchachos, con los hijos, las hijas. Menos mal que yo no he sido pastor aquí, no conozco a ninguno. Gloria a Dios. Pero déjenme decirles que cuando va pasando el tiempo, cuando uno se va haciendo mayor, entonces uno descubre que hubo cosas que de pronto no las aprendió, no se sometió, y el no someterse le va a generar un serio problema. ¿Por qué? Porque vamos a decir que ese muchacho, es ese varón, ese es el que no pone juicio. Hermana, señorita, joven, y si ese muchacho es así, ojo con quién se va a casar. Porque se va a casar con un desordenado. Y si hoy lo quiere mucho, mañana no lo va a querer tanto. Porque no, esto es injusto. Y claro, la Biblia dice toda injusticia es pecado. Pero se casó con uno que donde se quitan las medias, ahí se las tienen que recoger. Yo no sé por qué estoy diciendo esto. Yo no sé por qué lo estoy diciendo. Donde se quitan los zapatos, el uno va para allá, el otro va. Usted encuentra chanclas, zapatos, hermano, y eso es espiritual. Ojo, porque toda injusticia es pecado. Y si hay una mamá corriendo todos los días y usted no se percata, pues le voy a decir algo: estás cometiendo injusticia. No se somete a esa persona sencilla, valiosa que es su mamá. Pero el problema es más allá. Tienes problemas serios con Dios. Sí, Señor, porque el que lo ve todo se llama Jesucristo y está con nosotros en esta mañana. Alabamos el nombre de Jesús. No me dice nada. Pero ¿sabe cuándo va a tener problema usted, muchacho? Debe hablar con los varones el día que usted se case. La novia tan preciosa y querida lo soporta unos días y a los poquitos días le está reclamando. No, pero yo soy su esposa. Usted no me enamoró para que le recogiera la chancla, los zapatos, la ropa interior. No. Y entonces, como ya están aterrizados, ya se casaron, ya ahora sí le está diciendo verdades que le duelen. Entonces ya él dice: esta mujer no me la soporto. No me salió una ayuda idónea, sino una ayuda ileona. ¿Sí?
¿Y saben por qué se lo estoy diciendo? Porque soy el secretario del Tribunal Eclesiástico del distrito número 1 y número 13. Y si usted va ahorita mismo a mi oficina, encuentra como 10, 12 carpetas de casos matrimoniales de parejas que se separaron. ¿Y por qué se separaron? Por eso le estoy diciendo un poquito de cosas así. ¿Dónde comenzaron los problemas? Ay, hermanos, si yo hubiera sabido que él era así de desordenado. Ay, usted cree que yo me hubiera casado. Pero se casaron. Y decía mi abuelito, y después de loco afuera no vale Santa Lucía. Claro, ya el problema se generó. Le perdí el amor, ya no siento nada por él. Entonces, ¿qué ha pasado? Oiga, están perdiendo la comunión con Dios y la comunión también. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y mejor es un bocado seco y en paz que buey engordado donde hay contiendas. Separémonos. Dejemos esto así. Algunos con 2, 3 niños. ¿Qué cree usted que les espera a los niños? Oh, yo creo que Dios está con nosotros en esta mañana. No queremos que ninguno pierda la comunión con Dios. No queremos que ninguno pierda la comunicación con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es lo más terrible que le puede pasar a una persona. Pero ayúdenos el Señor en esta mañana. A todos los que estamos aquí, papás, hijos, esposos. Y lo que se ha perdido, ayúdenos el Señor a restaurar. Amén. ¿Qué dicen ustedes? Porque aquí está Dios con nosotros. A veces uno de pastor le pregunta a los esposos, hermano, ¿y cómo están? Bien, hermano. Pero, bien, hermano. Y a veces esa persona que le dice a uno bien, le pasa por el pibe Valderrama. Ustedes saben, todo bien. Iban perdiendo 5-0. No. Cuando uno se percata, se acabó el hogar. Se malogró el matrimonio, los hijos se volvieron a... Pero no era que todo iba bien. Es que perdimos la comunión con Dios. Perdimos la comunicación con Dios. Si usted mira el hogar de Elí, dice la Biblia que la palabra de Dios comenzó a escasear, y una vez la palabra de Dios comenzó a escasear, entonces dice la Biblia que no había visión con frecuencia. Se perdió la frecuencia. ¿Sabe usted lo que es cuando se pierde la señal? Y usted queda con el celular ahí gritando usted solo. Necesitaba decirle algo tan importante. No, es que ya no me oye. Se oye entrecortado. Pero ayúdenos el Señor en esta mañana. ¿Sabe quién es el único que nos permite oír bien? El poder del Espíritu Santo. Alabado es el nombre de Jesús. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Esposos, ¿por qué se nos generan las discusiones entre las parejas? No, es que yo soy así. No, a mí me criaron así. Sí, está bien que nos criaron así. Pero eso no nos da derecho a seguir siendo así. ¿Sí me estoy haciendo entender? Oh, hermano, yo soy así, que no me... No, Señor. La Biblia nos habla de la vida de Dios. La vida de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vida que debemos vivir en el Señor, oiga, hay que aprender de Él. Si yo les hablo esta mañana, hermano, sería la vergüenza más grande, hermano, vea, yo les digo aquí, yo vivo como vivió mi abuelito.
sinvergüenza. En cada vereda tenía un amante. Por allá está botado en un ancianato. ¿Por qué? Por eso mismo. Por eso mismo. Si yo le dijera a usted, no, hermano, es que yo vivo la vida que vivió mi abuelito, sería una vergüenza grande esta mañana. Pero ¿sabe por qué levanto la cara esta mañana delante de usted? Porque no vivo la vida que vivió mi abuelito. ¿Sabe que vivo la vida que Dios me ha enseñado a través de su palabra? ¿Comprende la diferencia? Quizás alguno esta mañana aquí, si de pronto tratara de sacar a relucir la vida que vivió aún el mismo papá, la misma mamá, el mismo abuelo, hermano, que me da vergüenza, porque nos avergüenza. Tengo tíos que ni siquiera son reconocidos y son tíos. Mi abuelito era un viejito miserable, perdonen que hable del pellejo de él, pero esa era pura verdad. ¿Qué haría yo sacando pecho? Aquí está mi hermano, mire, ay, yo estoy viviendo la vida que vivió mi abuelito. No, Señor, esa es una vergüenza. Pero ¿sabe qué? Esta mañana yo puedo decir desde los 10 añitos, aprendí a vivir la vida de Dios. Y eso sí es honroso. Alabando el nombre de Jesús. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y eso tiene que ver algo entre los esposos. No me vaya a contestar amén ahorita en lo que le voy a preguntar. Yo no sé cuántos esposos aquí no puede pasar el día o la semanita sin tener discusiones en la casa. No contesten ni amén, porque no quiero que se comprometan. Pero seguramente nos hemos acostumbrado así. Si la sopa lleva, bueno, por aquí no se toma mucha sopa. Si el arroz lleva mucha sal, es un problema. Y si quedó sin sal, otro problema. ¿Y no se puede resolver eso? Pues sí se puede resolver eso. Si el fresco quedó muy simple, esto no sabía nada. Y por eso pelea. Y si le quedó con mucho dulce, esto no le quita la sed. Bueno, me estoy refiriendo un poquito a los esposos, ¿cierto? Pero si quedó sin azúcar, échale un poquito de azúcar. Y se acabó el problema. No discuta. Porque resulta que cuando uno discute, hace dos daños. Uno enfadado dice lo que no debe decir y como lo debe decir no lo dice, sino distorsionado. Entonces, ¿qué significa para usted someterse el uno al otro? No, es que yo hago las cosas como a mí me las enseñaron. Si le enseñaron bien, no hay problema. Aquí sí cobra valor la propaganda de Sensodini. Dice, lo que esté bien, sígalo usando. Ustedes no lo han visto por RCN, creo que. Lo que esté bien, sígalo usando. Y lo que no esté bien, hay que mejorarlo. Amén. ¿Qué no estará bien en el seno de nuestro hogar? Oiga, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Pero a veces él no se somete y ella tampoco. Ninguno de los dos da el brazo a torcer. Y entonces, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Y sin darnos cuenta le vamos transmitiendo o proyectando a los hijos exactamente la misma problemática. Pero la Biblia dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, alabando el nombre de Jesús. Cuando uno mira y habla del texto que sigue, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. A veces los varones le dicen, amén, hermano,
sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y eso es lo que a veces no hacemos. Entonces no se da el otro texto, que es un principio, la sujeción. Bueno, pero entonces, ¿cómo así que claro, someternos los unos a los otros? Cuando entre los esposos comienza a generarse ese principio, ¿con quién va a discutir él o con quién va a discutir ella? Con ninguno. Con ninguno va a discutir. ¿Por qué? Porque resulta que ella está interesada realmente en hacer feliz a ese hombre y en someterse, pero él también recíprocamente. Entonces la arrogancia la deja a un lado, la petulancia la deja a un lado, el maltrato lo deja a un lado, y entonces ahora estamos nosotros llegando a un pleno consenso, el que nos permite vivir en el hogar de verdad, una vida para Dios. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Entonces hay que revisar esa partecita, hay que prestarle la mayor atención, porque no en vano el texto dice eso. Y cuando yo estaba mirando el texto de base, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Yo decía, oiga, hay cosas que nosotros las vamos dejando pasar a través del tiempo, pero hay uno que no pierde detalle. Dios lo conoce absolutamente todo. Alabado el nombre de Jesús. Hay dos textos más que quiero al menos leerlos. La Biblia dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas, es decir, las somete, las sujeta. Y sabe que cuando uno mira ese principio a nivel global, uno dice, no podemos perder el más mínimo detalle. Porque el Señor es el que tiene el control de todo. Bendito el nombre de Jesús. Luego dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No quiero andar más sobre las parejas, porque no estamos en semana de familia, ¿cierto? Pero este abreboca de alguna manera nos debe llevar a nosotros a la reflexión, porque el no someternos, hermano, es quebrantar un principio que es bien trascendental. Alabado el nombre de Jesús. Someteos a las autoridades, hermano, y le estoy hablando de manera general, someternos a las autoridades. ¿Sabe que la gente que se ha ido de la iglesia, yo en estos 40 años, uno ya comienza a ver cosas? Y sabe que uno descubre que a ninguno le ha ido bien. A ninguno. Se fueron con una visión y con un organigrama hecho, que de pronto irse de la iglesia, es decir, iban a conseguir tantas cosas, pero cuando pasó el tiempo no han conseguido nada. La sujeción es tan importante entre nosotros. El principio de autoridad, y no quisiera como meterme porque el tema es muy extenso esta mañana, pero el principio de autoridad entre nosotros es de suma trascendencia. ¿Sabe quién lo estableció? El mismo Dios del universo. Él estableció el principio de autoridad. ¿Y sabe por qué el que hoy es enemigo nuestro se ha caracterizado por ser
precisamente por haberse insubordinado. Por ahí dicen a veces los muchachos en las esquinas, hablando el uno con el otro jocosamente, dicen: te malas. Y el otro le responde: te malas, el diablo que perdió la gracia de Dios. Y eso es verdad. ¿Sabían ustedes que eso es verdad? Porque, hermano, el hombre también perdió la gracia de Dios en el Edén, pero a partir de Jesucristo, de la cruz del Calvario, hemos podido recuperar esta gracia. Pero los ángeles que perdieron su dignidad y perdieron la gracia de Dios, no la han podido recuperar hasta el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de sujeción, estamos hablando de algo que es tan trascendental. Y yo les digo, estamos cumpliendo y celebrando 80 años. Y no podemos nosotros dejarnos fascinar por lo que posiblemente el enemigo quisiera colocar en la vitrina y de pronto sea halagüeño, sea atractivo. Pero yo quiero decirles que lo mismo que nos ha venido sosteniendo estos 80 años, nos debe seguir sosteniendo hasta el día que el Señor venga por su iglesia, hasta el día que demos el último suspiro. Den gloria a Dios en esta mañana. Y he mencionado así, casi como al azar, como 3 o 4 puntos: la sujeción de los hijos, el someterse los esposos el uno al otro. Por eso es que hay problemas en el hogar. Porque a veces ninguno de los dos está dispuesto a someterse. Entonces formamos el problema. ¿A que me humille yo? Le estamos hablando a los dos. Díganme ustedes, ¿qué hombre que administra bien se le pierde el hogar? Ninguno. ¿Y qué mujer que se siente amada como Cristo amó a la iglesia? No como el bisabuelo trataba a la abuela. No, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la trató? ¿Cómo se siente usted tratado en esta mañana? Siento que es lo más lindo que nos ha podido pasar. Alabado es el nombre de Dios. Yo no he conocido otra ternura más grande que la de Él. Cada vez que me despierto, mi corazón está latiendo gracias a Él. Cada vez que me siento a la mesa, puedo disfrutar de una provisión gracias a Él. Me suministra el oxígeno las 24 horas y no me cobra. O alguno aquí le están cobrando el oxígeno. No, gracias a Él. Maridos, amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Aleluya. Dígame, ¿quién se quiere separar así? Dígame, ¿dónde habrá un amante mejor que este esposo que tiene esta madre? ¿Dónde está? En ningún otro lado. Nos llamó, nos limpió, nos perdonó los pecados y como si fuera poco, nos llenó con el poder de su Espíritu Santo para que nosotros nos sintamos todos los días, todas las mañanas, a cada momento del día. Él se fascina que sintamos su presencia. Ahora, yo le pregunto esta mañana, ¿valdrá la pena estar sujetos a Él? Yo le pregunto, ¿valdrá la pena humillarnos más a Él? O alguien podría decir esta mañana: no, es que me siento en desventaja. Definitivamente me siento en desventaja, claro, porque Él es Dios. Sí, pero me lo da todo. ¿Me comprende? Es que me lo está dando todo. Por ahí hay un coro que dice: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder.
más de su presencia. Yo quiero más de Él. Aleluya. Humillaos ante Dios. Pero quise hablar en términos generales, porque si hay cosas que nos cuesta trabajo es humillarnos, rendirnos. Alabado el nombre de Jesús. Y voy a tratar de decir alguna palabrita más sobre lo que es la humildad, que es otro principio. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor con nosotros. La palabra humildad proviene del latín humilitas, que significa pegado a la tierra. Humilitas, pegado a la tierra. Tiene otra connotación. Es una virtud contraria a la soberbia. Tiene otra connotación. Humildad es ausencia total de la soberbia. Claro, nosotros hemos estado acostumbrados a usar la palabra humildad en otros temas. Tan humilde, hermano, no tiene que comer. Y a veces nosotros decimos que el hermano es humilde porque no tiene que comer. Pero cuando usted habla con él, es soberbio aún. No es humilde. Es arrogante. Por allá cuando fui pastor en el Rocío, había un hermano que él estuvo muy bien económicamente en una época. Y entonces la esposa se acostumbró también a ese alto nivel de vida. Pero desafortunadamente cuando fueron llegando los años y ya él, porque él era operador de maquinaria pesada y ganaba muy bien, estuvo en el extranjero en varios países trabajando y ganaba muy bien. Pero cuando ya llegó cierta edad donde ya quizás su desempeño no era tan acorde, entonces algún día la empresa lo liquidó y ya no estaba en la empresa. Y entonces se fue dejando acosar, la situación lo fue acosando hasta que a lo último ya no le vengaba dinero de ningún lado. Pero entonces su esposa, él a lo último fue aceptando la realidad y él decía, hermano, no, lo que me llegue es bendición de Dios. Pero su esposa no. Entonces a veces ahí en la iglesia se hacía, cuando esto todavía se hacían almuerzos para vender, hombre, él era un almuerzo al hermano y para su esposa, llévese. Y primero lo encaraba, y dígame la verdad, ¿usted lo compró o se lo regalaron? Hermano, y si se lo habían donado, no se lo compró. Tan humilde la señora, ¿sí? Tan humilde. Es que no tenían plata, tan humilde. No. Soberbia aún tenía. Prepotente aún tenía. Entonces, a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo las connotaciones del significado humilde, pegado al piso. Entonces, qué importante cuando una persona es capaz de aceptar sus propias limitaciones y debilidades. Es humilde. Es que habla pasito. Hay gente que habla pasito y no es humilde. ¿Me comprende? Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos aceptar nuestras limitaciones? Porque estamos hablando de someternos y de humillarnos, de ser humildes. Y creo que a veces la línea es delgada y nosotros como que no alcanzamos a diferenciar.
cuando es consciente de sus propias limitaciones y debilidades. Efesios 2:4 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Oiga, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Proverbios 22:4 dice: riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Que me llamó la atención eso. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Santiago 1:9 dice: el hermano que es de humilde condición, dice, gloríese en su exaltación. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Humildad. Persona que es consciente de su limitación. Yo quiero terminar con esto esta mañana. Yo no sé si aquí habrá alguien consciente de sus limitaciones. Amén. En serio, en serio. Amén. Porque aquí hay una persona limitada. Amén. Pero hay uno que nos puede ayudar. Por mí mismo yo no puedo llegar a la meta final. Pero qué bueno cuando hay alguien que puede decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no sé si aquí habrá alguien autosuficiente para sostener el hogar y para que las cosas funcionen en la casa. Pero yo creo que ni por mayor ni por menor, ni porque no sepa mucho, ni porque tenga mucho conocimiento, yo no sé dónde está esa persona que es consciente que sin la ayuda del Señor no puede llegar a ninguna parte. ¿Habrá aquí alguien más que es consciente de su propia limitación? No, a mí no me hace falta nada. A mí sí me hace falta. Diga ahora, Israel, al no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora, Israel, vivo nos habrían tragado. Yo le voy a preguntar algo: ¿hasta dónde alcanzarán tus fuerzas? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde alcanzarán tus habilidades? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde alcanzará nuestro conocimiento? ¿Hasta dónde alcanzará nuestra destreza? Ay, hermano, cuando nosotros miramos nuestra realidad somos limitados, pero en esta mañana tenemos la bendición que aquí entre nosotros hay uno que es ilimitado, es insondable, es infinito, es misericordioso. ¿Alguien más en esta mañana es consciente de su limitación? Entonces yo me rindo a Dios. Aleluya. Yo me rindo a Dios. ¿Alguien más quisiera en esta mañana decirle: Señor, hasta aquí tú has llegado por la gracia de Dios? Humillaos ante Dios. Muchacho, señorita, tal vez sacaste en este primer semestre las mejores notas. ¿Sería por tu habilidad o alguien te ayudó? ¿Será que hubo alguien que me dio su mano y le dio gracia y le dio inteligencia y le ha permitido tener lo mejor de esa gracia que disfruta donde estudia? ¿Alguien se quiere rendir en esta mañana delante del que es suficiente? Venga, yo le invito.
que se detiene esta mañana. Yo siento poder del Espíritu Santo aquí entre nosotros. Yo siento que aquí la presencia de Dios está en nuestro medio. Hay gente que ha querido ser autosuficiente y ha perdido la comunión con su Señor, ha perdido la comunicación. Pero qué bueno que esta mañana usted pueda decirle: Señor, es verdad que mi vida no ha sido la mejor, porque soy una persona limitada, tengo mis debilidades, pero Señor, en esta mañana me vengo a ti, estoy ante su presencia, y lo que mis fuerzas no me dan, Señor, tu presencia es suficiente. Todo de ti, nadie me ha amado tanto como me amas tú. Yo dependo de ti. ¿Quién ha sostenido tu hogar? ¿De quién ha venido a hablar en esta mañana aquí al altar con el que ha sostenido tu hogar? ¿Sabe quién le ha solucionado los problemas hasta aquí? ¿Sabe quién te puede ayudar aún más allá? ¿Sabe quién te puede sustentar en la situación que puedes estar viviendo? Yo le invito esta mañana, no te vayas, más bien venga hacia el altar. Quiero mirar a un adolescente aquí en el altar, también en la presencia de Dios, un padre de familia, una esposa. Vamos a poner nuestra vida en las manos. Venga, hermano, venga, hermano. Venga, muchacho, venga. Ponte un momentico aquí en el altar y dígale: Señor, usted sabe mis limitaciones, usted sabe que yo no puedo llegar hasta la meta final por mis propias fuerzas, pero Señor, esta mañana me ha hablado tu palabra otra vez, porque yo sé que Dios te ha invitado a su línea personal muchas veces. Pero no sé cuántas veces usted le ha contestado a Dios. Aleluya. Hablemos con Dios en esta mañana. Hablemos con Él en esta mañana. Jóvenes, están sumisos a los ancianos, sujetos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios da gracia a los humildes, resiste a los soberbios.
manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para mí.